Según los especialistas en el tema, el territorio que hoy ocupa Colombia empezó a poblarse aproximadamente 14.000 a 20.000 años antes de Cristo. En el período paleolítico, las primeras culturas que se formaron fueron por el suroccidente más o menos en el siglo VII antes de Cristo. San Agustín, en ese momento de la historia del Paleolítico no era conocida con este nombre, pues este es un topónimo que data del siglo XVII con el cual se designa una región montañosa del sur de Colombia. Tumaco, Quimbaya y Calima. Por el noroccidente la cultura tairona donde se encuentran el departamento del Magdalena, la ciudad perdida y los enúes que sobreviven en la actualidad ubicados en jurisdicción de los departamentos de Córdoba y Sucre. Posteriormente, asentados en los Andes entre 900 y 1500 años después de Cristo. Los Nariño y los Piartasco existieron y sirvieron para el expansionismo incaico de Tupa Inca Yupanqui. Sin embargo, la cultura precolombina más relevante y duradera fue la muisca de procedencia chibcha centroamericana, que se estableció en los altiplanos cundiboyacenses y en el norte de Santander hacia los años 500 a 800 después de Cristo. Al conocer los orígenes, la antigüedad y los rasgos culturales de nuestros ancestros hasta el arribo de los europeos españoles es posible concluir que allí se iniciaron la formación y los cambios de esta nación. En el periodo conocido como la conquista. De acuerdo con diversas investigaciones, este proceso comienza al llegar Alonso de Ojeda en 1499 a la costa norte, quien funda el primer asentamiento en territorio continental donde hoy está Colombia. Dicha etapa duró unos 50 años. Pasó por varias fases y aunque hay quienes afirman que hubo actos de barbarie, otros hablan de un contexto tranquilo, sin embargo, se puede afirmar que sobre este periodo existen muchas historias trágicas. Hay que anotar que durante la época mencionada la población de nativos se redujo entre el 90% y el 95% debido a las enfermedades traídas por los conquistadores, contra las cuales los indígenas carecían de medicamentos y defensas, anticuerpos. B. Las nuevas condiciones de trabajo a las que fueron sometidos, ya que nuestros indígenas solo tomaban de la tierra lo necesario para el sustento diario, supervivencia, y los europeos estaban enseñados a una cultura extractiva de acumulación y de negocios. C. El maltrato al cual fueron sometidos por parte de algunos conquistadores, encomenderos. Estas fueron las causas por las cuales se perdieron tantas vidas y desapareció la mayoría de la población aborigen, ya que solamente sobrevivió entre el 5% y el 10% aproximadamente. Ante esta realidad, los españoles se vieron obligados a traer africanos esclavizados, incluso algunos de ellos eran príncipes, con el fin de compensar la mano de obra faltante. Debido a esto, nuestra nación es el resultado de la unión de tres razas. Los indios nativos, los blancos españoles y los negros africanos esclavizados, y el mestizaje de estos tres grupos dio origen a los siguientes cruces. Español e indio, mestizo. Negro e indio, sambo. Negro y español, mulato. Mestizo y español, castizo. La anterior dinámica de mezclas dio origen a los actuales pobladores. Este es el contexto en el cual ocurrió una transformación interracial étnica y cultural que generó una nueva sociedad, lo que nos permite hablar de otra etapa de la historia. La época colonial. Comprendida entre los años 1550 y 1810. Por otra parte, este grupo humano presentó a finales del siglo XVIII un avanzado desgaste por los abusos cometidos durante la monarquía absoluta que fue establecida, puesto que muchos de los representantes de la corona española pudieron impunemente cometer abusos y maltratos contra nuestros ancestros. En consecuencia, en 1781 empezaron a surgir levantamientos independentistas como el de los comuneros con figuras destacadas como Manuela Beltrán y José Antonio Galán, si bien, solamente hasta el 20 de julio de 1810 con el suceso conocido por muchos como el Florero de Llorente, se dio el primer grito de independencia de connotación general.
no se pueden olvidar las jornadas del 3 de julio en Cali donde se logró la autonomía administrativa y del 9 de julio en El Socorro, Santander, con los levantamientos libertarios. Este último se formalizó el 10 de julio con el Acta de Independencia del Socorro. Inicialmente se pensó que sería la solución, pero no fue así, ya que la corona inglesa, que había perdido territorios en Norteamérica al tener al Imperio Español como uno de sus oponentes, decidió, en calidad de estrategia política y casi jugada maestra, mirar hacia las colonias suramericanas que le causaban problemas a España y apoyar a los movimientos independentistas, de modo que el objetivo libertario no se logró. Pues salimos en gran parte del yugo español y pasamos al yugo de los mercaderes, banqueros y diplomáticos ingleses. Esta es la realidad de la amada y maltratada Colombia, solo con pensar en quienes hasta la fecha nos han gobernado y con mirar los apellidos y sus orígenes podremos entender por qué en lugar de administrar debidamente han manipulado el poder para su propio beneficio. Aunque nos preciamos de tener la democracia más antigua del continente, esto no es así, pues es la nación que lleva la mayor cantidad de tiempo siendo pisoteada por extranjeros, ya que desde 1550 viene siendo usurpada. Tal situación me motiva a realizar este video, el cual espero que sirva para despertarnos y animarnos a acabar con la servidumbre y la miseria a la que nos han llevado los extranjeros en nuestro propio territorio y con nuestros recursos. Somos ciegos guiados por tuertos civiles marionetas de un juego llamado democracia que de demo podrá tener todo, pero de cracia nada. Quedan claros algunos puntos y sus razones, gracias a los cuales me siento más orgulloso de mis antepasados indígenas. Esta verdad puede que no les guste a algunos, no obstante, se debe contar y no callar lo que varios saben y guardan con un silencio cómplice al vivir de desangrar a la nación. Aunque existen muchos acontecimientos más, espero que se interesen por la historia de nuestro país. La invitación queda abierta y que no resulte peor la cura que la enfermedad, pues esta nación, antes de serlo, siempre ha estado marcada por la lucha, el desorden, la muerte, la envidia, la mezquindad y por todo lo bajo que podemos haber heredado de nuestros cruces raciales, genéticos y culturales. Aquí cabe la reflexión y el llamado a la cordura y a la sensatez que poseen nuestros pueblos indígenas, hombres y mujeres que encarnan la pureza, la honestidad y el tesón de un pueblo valiente y guerrero. Es el momento de escribir sobre el pasado con la madurez de la gente que conoce de dónde viene y comunica hacia dónde quiere ir, de dejar atrás el dolor y la rivalidad entre hermanos para pensar por un momento que todos somos una sola nación con talentos, debilidades e individualidades. Si es posible construir un país cohesionado que lucha por el bien común, tal era el sueño de Santander y de los muchos próceres de la patria, quienes como el sacrificado y traicionado León de Ayacucho, José María Córdoba, nos lo agradecerán. Desde 1886 este territorio se llama República de Colombia y esto se logró gracias a que los republicanos impusieron su voluntad y dejaron frustrado el sueño federalista de Santander y sus amigos, motivo por el cual hoy tenemos los resultados conocidos. Vuelvo a animar al escucha para que repase estos acontecimientos con el fin de entender por qué nuestra historia está marcada por la violencia y la lucha de clases, y porque prima la iniquidad. Repito, el motivo de este documento se encuentra más allá de contar cronológicamente paso a paso la realidad, es mostrar que el pueblo desconoce u olvida, y que el poder soberano recae sobre cada ciudadano representado en la cédula que lo identifica al alcanzar la mayoría de edad para elegir y ser elegido. Sin embargo, la mayoría tolera que solo una minoría gobierne sin importarle el bien común y apoya la continuación de ese juego demagógico en el cual la mayoría de las minorías es la que gobierna.